Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 25 de mayo de 2020 y esto es La Contracrónica. El pasado viernes la República Argentina presentó la suspensión de pagos. No es la primera, ni la segunda, ni la tercera. Es la novena vez que Argentina presenta la suspensión de pagos, es decir, que quiebra, que presenta lo que se conoce últimamente como el default. Tras no poder atender un pago pequeño para lo que deben, un pago de solo 500 millones de dólares en intereses además, ni siquiera en principal, pues al gobierno Alberto Fernández no le quedó más remedio que oficializar el impago. Un impago que por lo demás estaba ya casi previsto, estaba más o menos descontado, y esa es la razón última por la cual, a pesar de que Argentina quebró el viernes, pues los mercados financieros mundiales ni se han inmutado por este tema. Todos sabían que Argentina iba a quebrar, lo que no se sabía era cuándo. Unos decían que iba a ser en mayo, otros decían que sería ya en el mes de junio, casi ha caído en junio, ha sido a finales de mayo, pero bueno, el hecho es que más o menos se sabía. De hecho, el Fondo Monetario Internacional ya había calificado la deuda argentina como insostenible y por lo tanto como impagable. Y no olvidemos que uno de los principales acreedores del Estado argentino es precisamente el FMI desde hace un par de años. Es decir, que es insostenible, es impagable, al menos en los plazos convenidos. Otra cosa es que esto se reprograme y puedan pagarlo dentro de un tiempo. Los acreedores ya lo daban por seguro y muchos de ellos llevaban días negociando con el gobierno. Esa es la razón por la que el gobierno argentino no habla de quiebras secas. Habla de quiebra técnica, también de quiebra blanda. Estos son un par de eufemismos que se han inventado, que han improvisado a toda prisa para tratar de suavizar la medida. Tratar de suavizarlo en la medida de lo posible, quiero decir, dentro de casa. Fuera más o menos todo el mundo pues ya sabe de qué va la cosa, es decir, de cómo vender esto dentro del país. Ojo, no le ha afectado desde el punto de vista de popularidad a Alberto Fernández, dicho sea de paso. Queda por lo tanto en el aire qué es lo que hará el gobierno a partir de ahora y si su ministro de Economía, que se llama Martín Guzmán, pues irá por un lado o por el otro, es decir, irá a nuevos impagos o por el contrario, pues se pondrá las pilas y a partir de ahora presentará a los acreedores planes de reestructuración más creíble o por lo menos que acepten. Es decir, tendrán que seguir negociando para reestructurar la deuda, ya parece inevitable. Esto además les llega en el peor momento posible porque el país está paralizado por la cuarentena y todos los indicadores económicos de Argentina están en barrena desde hace ya bastante tiempo. No de tiempos de Alberto Fernández, sino de antes, de tiempos de Mauricio Macri. Aunque en cierta medida se están aprovechando, y eso es así, de que el coronavirus está haciendo de las suyas en la economía argentina y en la economía mundial. Por lo tanto, han visto que esta era una oportunidad excelente para hacer algo que deseaban hacer desde diciembre. Os contaba aquí en la Contracrónica, a finales de enero, tenía por ahí el programa que lo he visto antes, aquí está, sí, el día 28 de enero exactamente. Bueno, en principio no ha pasado tanto tiempo, pero claro, si pensamos ahora mismo en el mes de enero, con todo lo que hemos tenido que vivir a lo largo de los 2 o 3 últimos meses, nos parece casi otra era. Bueno, pues a finales de enero, el día 28, os contaba que los rumores de quiebra soberana en Argentina iban cobrando fuerza. En aquel momento el que amenazaba con presentar la bancarrota era Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, que pidió en aquel momento un aplazamiento hasta mayo. Un aplazamiento de la deuda provincial, no de la deuda soberana de toda Argentina. De lo contrario, pues se decía que era incapaz por completo, además, de pagar. Los acreedores no cedieron en aquel momento y Buenos Aires presentó el default provincial. La deuda de esta provincia, de la provincia de Buenos Aires, ojo, iba a decir, la deuda es pequeña no es, en valores absolutos es pequeña si la comparamos, por ejemplo, con toda la deuda argentina de un país entero. Pero vamos, ronda aproximadamente los 12.000 millones de dólares y lo que tenían que devolver este año eran 2.700 millones. Digo tendrían porque no lo van a hacer, ni esa cantidad ni otra muchísimo menor. Están mareando a los acreedores desde el mes de enero y bueno, en eso seguirán todo el tiempo que haga falta. Y más desde la irrupción de la crisis de la COVID-19 que ha puesto todo el mundo patas arriba y por supuesto también las finanzas patas arriba. Así que ahora se están agarrando ya a todo esto. Es exactamente el mismo modo de proceder que Alberto Fernández. Lo que hizo
en su momento, en el mes de enero, Kicillof lo está reproduciendo casi al milímetro Alberto Fernández. Aquel día terminaba yo el programa advirtiendo de la posibilidad de que aquella operación de Buenos Aires de amagar con una quiebra era quizá, lo dejaba ahí en el aire, simplemente una prueba, un ensayo para luego llevarse ese ejemplo al plano nacional, para impagar parte o toda la deuda que tenían este año. Habían llegado al gobierno poco antes, en el mes de diciembre, y se habían encontrado con un panorama, pues la verdad es que desesperanzador. Cuando Alberto Fernández aterrizó en la Casa Rosada, vino a decirlo, que recibía una herencia pesadísima y que eso pues le iba a obligar posiblemente a tener problemas para... Bueno, le iba a obligar, no dijo a impagar la deuda, pero que iban a tener problemas serios para poder ir devolviendo lo que habían pedido prestado previamente. Esto de las herencias pesadas o de las herencias horrorosas es común en Argentina. Cada vez que cambia el presidente, sobre todo si hay un cambio de partido, en este caso había un cambio de partido, siempre se agarran a lo mismo. Macri dijo exactamente la misma cosa cuando llegó en el año 2015. Bueno, es que Cristina me ha dejado esto hecho un solar y voy a tardar mucho en arreglarlo, pero bueno, haré todo lo que esté en mi mano. Lo que estuvo en su mano fue endeudar un poquito más el país, pero bueno, eso es caso aparte. Bien, en aquel momento, en enero, lo que vino a hacer Kicillof era esto. Al final terminó, por supuesto, presentando el default provincial y hemos visto que se ha hecho lo mismo, que han hecho lo mismo a nivel nacional. Es decir, avisan que no podrán pagar con poco tiempo, con muy poco tiempo, cuando están ya al borde mismo del impago. Esto alarma a los acreedores en el acto, ven que su dinero está en juego y les fuerzan a sentarse a negociar. Y luego ya, aunque estén negociando, les hacen una propuesta que por supuesto no pueden aceptar bajo ningún concepto y al final pues terminan por declarar la bancarrota, que luego ya se encargan de rebautizarla, que si default técnico, que si default blando, como os decía antes. Ya vestir la mona para que parezca un poquitín más mona, aunque... La verdad, cuando has dejado de pagar, aunque sea una cantidad pequeña de dinero, es una suspensión de pagos, llamémosla como la llamemos. Lo de Fernández de cualquier manera se veía venir desde hace por lo menos 2 meses. Esto no ha habido que esperar a que lo hiciese Kicillof, aunque yo iría algo más allá. A ver, esto se podía imaginar desde diciembre sin necesidad de ser muy mal pensado. La COVID-19 lo único que ha hecho es servir primero de pantalla. Una pantalla clarísima, bueno, estamos como estamos porque es que todo el mundo está mal. Y si todo el mundo está mal, pues nosotros tenemos que estar peor porque ya veníamos tocados de antes, veníamos tocados de los años 2019 y 2018. Así que primero una pantalla. Y a un tiempo, aparte de la pantalla, sirve como coartada. Es que el país ha dejado de producir porque estamos encerrados en nuestras propias casas, la gente no sale de sus departamentos para ir a trabajar y por lo tanto pues el Estado no tiene recursos a la vez. De que no tiene recursos pues tiene más gastos y bien, entiéndanlo, no pagamos porque no queremos ni porque no tengamos esa voluntad, que por supuesto la tenemos, no hay más que oír a Martín Guzmán dirigirse a los acreedores, sino que nuestro país ha quedado muy tocado por esto de la COVID-19, que no es del todo cierto, es de los países que gracias a Dios mejor lo están gestionando, o por lo menos donde menos víctimas y casos confirmados se está dejando en comparación con otros de Sudamérica. No hay más que ver el caso de Chile, que está peor, o el caso de Argentina, por hablar de 2 países que son vecinos. En el mes de abril, hace poco más de un mes, los tenedores de bonos argentinos rechazaron la propuesta que les había hecho el gobierno. Esto de meterles miedo con muy poquito tiempo, pero le dijeron, lo mismo no podemos pagar el mes que viene, lo mismo en el mes de mayo nos plantamos y no nos queda ni $1 en la caja y por lo tanto nos encontraríamos con que pues quizá dejamos de pagar los intereses aquí o allá. Así que les presentaron una propuesta para reestructurar la deuda. La propuesta que les hicieron, insisto, en el mes de abril, consistía en canjear unos 65.000 millones de dólares en bonos por nueva deuda, a tasas de interés más bajas y con fechas de vencimiento posteriores. Este era el plan que habían hecho en la Casa Rosada y en el Ministerio de Economía. Y eso es lo que pusieron sobre la mesa los acreedores. Estos acreedores, no todos los acreedores, sino los principales. Básicamente no estaba el FMI entre ellos, sino los acreedores, llamémoslos privados, casi todo, grandes firmas de inversión de la Citi, como BlackRock, Fidelity estaba también, Allianz Bernstein, unos cuantos más. Les vinieron a decir,
He dicho antes que han puesto sobre la mesa, no han puesto sobre la mesa nada porque no se han podido ni reunir físicamente por la culpa de las cuarentenas, es decir, lo han tenido que hacer, pues no sé, por Zoom, supongo, por videoconferencia. Le dieron unos días, para 20 días, creo, concretamente, para pensárselo, pero vamos, no hizo falta tanto tiempo. Estos acreedores, este sindicato de acreedores, tan pronto como leyeron la propuesta, automáticamente dijeron que no les convenía lo más mínimo, que les hacía una merma considerable. Argentina, de cualquier modo, es un apestado en los mercados hoy por hoy. El gobierno argentino, dejarle dinero es casi tan peligroso como tirarse de un puente con una cuerda atada a la cintura, pero una cuerda de estas que están ya en las últimas, que se van a romper seguro. En el año 2018, Macri se echó en manos del FMI precisamente por eso, porque ya nadie quería prestarles, a menos que fuese unos intereses altísimos. Sí que tuvo que ir, estaba todavía, en aquel momento estaba Christine Lagarde, que es ahora feliz gobernadora del Banco Central Europeo, y consiguió un alivio de 57.000 millones de dólares. Al final creo que les han entregado 44.000 millones, y todo para que el Estado pudiese seguir gastando a modo, gastando al mismo ritmo en el que lo había hecho durante un montón de años. Es decir, muy por encima, pero muchísimo por encima de las posibilidades de un Estado que gobierne, quien gobierne, y esto es lo mejor de todo, siempre está en déficit. Es muy raro encontrar a ese Estado en superávit. Vamos, que es adicto al déficit presupuestario de manera casi perpetua. La deuda pública, y estos son datos, que no hay nada opinable, son puros hechos. La deuda pública en Argentina ha pasado de 147.000 millones de euros en el año 2011 a 400.000 millones de euros el año pasado. Caray, no ha pasado tanto tiempo. No estamos hablando de, bueno, esto es lo que tenían en el año 1983, cuando Alfonsín llegó al poder y, bueno, han pasado casi 40 años y lo ha multiplicado por 3. Bueno, estas cosas suceden en las mejores familias, ¿no? Es que ha pasado 9 años. Es decir, ha pasado la deuda pública de suponer el 38% sobre PIB a superar el 85% sobre PIB. La deuda per cápita se ha multiplicado por 3 y el déficit público también. Caray, en 9 años. Y esto no es achacable a Alberto Fernández, que digamos es un hombre que acaba de llegar, desde diciembre, sino a los dos que estuvieron antes de él, es decir, a Cristina Fernández de Kirchner y a Mauricio Macri. No sé, ambos seguramente pensaban que el boom de las materias primas, que hubo entre el año 2000 y el año 2010 aproximadamente, bueno, se alargó un poquito más, incluso durante los años de la crisis, pues eso iba a regresar por arte de magia. Simplemente. Es decir, que de nuevo las arcas públicas argentinas se llenarían de divisas y de dólares provenientes de la exportación de soja o de maíz, que son los dos principales productos agrícolas que exporta el país. Y claro, lo que se ha demostrado esa ilusión es una ilusión vana, porque no ha sido así. El precio de la soja o el precio del maíz en los mercados internacionales pues se ha mantenido bajo. Algunos años especialmente bajo. Pero el Estado ha sido incapaz de ajustar sus gastos. Y si estás viviendo con unos ingresos que presumes que van a subir y luego no te suben, lo primero que deberías hacer es ajustar los gastos. Pero ni Fernández de Kirchner, ni Macri después, ni por supuesto Fernández en los últimos meses han tenido la más mínima intención de ajustar gasto alguno. Al contrario, el gasto público, en los últimos años estoy hablando, he ido a mirar más datos. Entre el año 2007 y 2017, estos son datos ya cerrados, se triplicó. Pasó de 62.000 millones de dólares a 234.000 millones de dólares. Caray, eso es difícil de sostener. Muy difícil de sostener. Teniendo como tienen los argentinos ya unos impuestos bastante altos. Pues yo diría que son los más altos de toda Sudamérica, con permiso de los uruguayos. Y si no recaudas, pues tienes que pedir dinero prestado, no hay otra. Que es lo que han hecho tanto Kirchner como Macri, como por supuesto, y ya en el último momento, el propio Fernández. Los dólares no pueden recogerlos de los árboles porque pues no los imprimen ellos, no los crean, se crean un poquito más al norte, los Estados Unidos. Lo que sí se podría decir que tienen una especie de árbol del dinero
es en el Banco Central de Argentina, de la República Argentina. Ahí sí que se recoge el dinero, el Estado argentino ha estado recogiendo dinero, podría decir de nuevo, en tiempos de Fernández o de Macri, pero es que esto es una cosa endémica en Argentina. Es decir, llevan años, no, décadas machacando el peso. Bueno, desde hace años padece una tasa de inflación descomunal, del entorno del 50%. Además, he estado mirando la inflación media de las presidencias de los presidentes de Argentina, las diferentes presidencias, desde tiempos de Perón. Y todas son altísimas. Es una anomalía allí, típicamente argentina, como el tango o como el mate, que empobrece sistemáticamente a los argentinos. Y con la que los gobiernos pues se han acostumbrado a vivir, hasta los propios argentinos también. Es algo, digamos, que dan por hecho. El que puede pues se refugia en el dólar, o en el euro, o en cualquier moneda fuerte, y a otra cosa. Es una especie de cosa típica de Argentina. Y lo que os decía, si miramos la inflación promedio de las diferentes presidencias, yo me he quedado que no podía creer que en algunas fuese tan alta. No tengo las últimas, las de Macri, la inflación promedio fue del 33,7%. Fernández de Kirchner fue del 25,2%. Pero Kirchner-Néstor del 11,6%, y fueron unos años extraordinarios de económicamente hablando. En tiempos de Menem fue del 69,7%. Somos más atrás. No sé, por ejemplo, Alfonsín, 398,1%. Ya los de la dictadura no digamos. Viola, el 148,6%. Videla, el 147%. Isabelita, el 276%. Es demencial. Pero si vamos a la época anterior, Frondizi, el 42,1%. Podemos seguir. Aramburu, el 21,3%. No, el 21,4%. Ilía, el 28,4%. Como veis, es algo... Pues eso, como el chorizo criollo ese que nos gusta tanto en España, que es de origen argentino, pues lo mismo, exactamente lo mismo. O el mate, como he dicho antes, o el tango. Pues bien, con esto de la duda pasa un poco como con la inflación. Es una especie de maldición tradicional a la que nadie presta atención a no ser que se haya pillado los dedos con ella. La inflación dentro de Argentina, los que no estamos allí, no nos afecta de ahí. Y a los que les afecta también se han habituado a ella. Y pasa lo mismo con la deuda. Si no se le ha prestado dinero al gobierno argentino, no se han comprado bonos argentinos, como que no te afecta directamente. Luego, para colmo de males, lo que ha llegado en estos últimos 2 meses es una pandemia global que ha congelado la economía global. Es decir, que en este caso ha sido muy oportuna. Porque ha sido una ayuda, una coartada que les ha caído desde arriba. Es decir, Argentina no será el único país que quiebre este año. Bueno, tampoco ha sido el primero, ¿eh? Vendrán más y ha venido ya alguno más. De hecho, el mes pasado, creo que fue, finales de marzo, principios de abril, Ecuador, que es un país exportador de petróleo y por lo tanto que tiene serios problemas de liquidez, como tienen ahora todos los países exportadores de petróleo, hizo un defaultillo. Retrasó los pagos hasta el mes de agosto. No por nada, sino porque no queda un centavo en la caja. Y tampoco entre ninguno, porque la exportación de crudo se ha derrumbado. Han bajado los precios porque es que no se vende. Y lleva 2 meses vendiéndose muy poco porque está todo el mundo parado. A modo de remate, pues luego Ecuador es uno de los países en toda Hispanoamérica más castigados por la epidemia. Llevan como casi 40.000 positivos y más de 3.000 muertos oficiales, que ya serán algunos más. Lo que ya más esto les ha puesto el sistema sanitario al límite, que tampoco era un sistema sanitario, bueno, era mejor que el de otros países de Centroamérica y Sudamérica, pero pues no, desde luego no comparable al que puede haber en Europa o en Canadá. En Argentina la cosa no ha llegado tan lejos, afortunadamente, lleva tan solo 445 muertes, lo consulté antes de preparar este programa, oficiales, y luego unos 11.500 casos. Pero bueno, esto de la COVID-19 ha venido en auxilio, Fernández, porque los acreedores se han mentalizado, algo así, como que esto de la pandemia se lo van a tener que comer en parte. Es decir, que la pandemia les va a costar mucho dinero. Y no solo en Argentina. Tienen sobre sí, pues, presión humanitaria de
fin, de aliviar a los países más pobres el pago de la deuda, viniéndose a reestructuraciones y a reprogramaciones de pagos. Ya bastante con que les llaman buitres y de todo. Es que son ustedes peores que los buitres, ni siquiera consienten que perdonar un simple dólar cuando las cosas van tan mal y está la gente muriéndose en los hospitales. Esto yo creo que en los grandes fondos ya lo han asumido. Pero es que los problemas de Argentina no son de ahora, no son nuevos. El país en los últimos 25 años ha sufrido crisis políticas y económicas recurrentes. Esto no es de ahora. Es decir, no es por un perro que maté, mataperros me llamaron, ¿no? Es que han matado muchos perros, caray. Durante estos años han venido marcados por devaluaciones salvajes, ha habido de todo. Corridas bancarias y luego el subsiguiente colapso del mercado financiero, que lo mismo han tenido varios. Es decir, todos los gobiernos argentinos, desde Perón, antes que recortar el gasto público y poner en riesgo su clientela, han preferido imprimir dinero en casa y pedir prestado fuera para seguir importando y estabilizar algo el valor de su propia moneda. Esta ha sido la única política económica argentina de consenso en 60 o 70 años. Y luego el mensaje del gobierno es el de siempre. Los acreedores, da igual quién gobierne, esto es lo mismo. Unos son más combativos y otros menos, pero el mensaje es siempre el mismo. Los acreedores son unos buitres, codiciosos. No lo eran, desde luego, cuando les dejaron el dinero. Entonces eran honrados inversores. Pasan a ser buitres acreedores o buitres codiciosos cuando reclaman su dinero. Que vienen, por supuesto, estos buitres a reclamar el dinero justo cuando el país está atravesando una crisis sanitaria única en la historia. La realidad nos dice lo contrario. Nos dice que Fernández y Guzmán tratan de aprovechar la pandemia para no pagar todo lo que deben, o hacerlo cuando a ellos les venga en gana. Porque intención de ajustes no tienen ninguna, cero. Más allá de seguir envileciendo el peso, cosa que hacen, así sine die, la inflación el mes pasado era del 46%. Pero vamos, lo peor podría estar por llegar, ¿eh? La fortísima caída de la demanda mundial de productos, de productos agrícolas, no solo de petróleo, productos agrícolas como los que exporta Argentino, augura una crisis que puede complicarse bastante, es decir, aún mayor, que podría desembocar en un colapso. En marzo, el PIB se despeñó un 12% en Argentina, solo en el mes de marzo. Ya veremos cuánto va a ser en abril, en mayo, y ahora se han metido en el invierno, lo que les queda de invierno. Y apenas entran divisas en el país, porque la demanda mundial ha caído y porque el tipo de cambio además está adulterado. El tipo de cambio oficial en Argentina es aproximadamente la mitad de lo que los argentinos tienen que pagar para adquirir dólares en el mercado negro. Esta distorsión desalienta a los exportadores. Si yo fuese exportador también me sentiría desalentado. ¿Por qué? Pues porque tendría que vender mis dólares a un tipo de cambio artificialmente bajo, que es esencialmente lo que sucede allí. Y el gobierno no hace nada, si el gobierno es el que ha hecho esto. Una manera de tratar de ponerle puertas al mar. Es decir, que se está acumulando tensión en Argentina bastante. Y esto se venía diciendo en diciembre, se venía diciendo en enero, al final ha pasado lo que tenía que pasar. Ha pasado tan lo que tenía que pasar que, como os decía al principio del programa, los mercados financieros mundiales ni se inmutaron tras el anuncio del default. Ya con esto creo que sería para hacerse cargo de cómo se descuentan que el país se va por el despeñadero. Sí, pero aun con toda la tensión se está acumulando. Y lo seguirá haciendo durante meses. En fin, ya sabemos qué pasa cuando una goma la estiramos demasiado. Pues bien, en Argentina lo saben aún mejor y aún más de primera mano. Vamos con la contrarréplica. Empezamos
con Lorena, que está en San Diego, y que plantea una pregunta sobre los problemas con los que se encuentran ya las aerolíneas, tanto los relativos al espacio como los relativos a los pasaportes inmunitarios de los que hablaba yo la semana pasada. Me gustaría plantearte una reflexión relacionada con tu contra del otro día sobre las aerolíneas. Comentabas que una de las maneras de que pudieran mantener los precios que tenían hasta ahora era asegurar que pudieran llenar el avión sin tener que dejar asientos vacíos entre pasajeros. Pero para ello sería necesario que todo el mundo que montara en el avión se hiciera un test y solo dejaran montar a los pasajeros sanos. Pero claro, a mí se me plantea la duda de cómo se puede llevar esto a la práctica. Primero, el test debería hacerse como mucho 1 o 2 días antes de volar, porque que des negativo un día no significa que a los 2 días sigas dando negativo, ya que el periodo de incubación del COVID es de hasta 2 semanas. Entonces, normalmente cuando uno compra un billete de avión, lo compra con antelación para que le salga más barato. Y entonces tendría que pedir cita justo el día antes de volar para que le hicieran el test. Pero claro, nadie te asegura que te den cita cuando tú quieras. La otra opción es hacerte el test y luego comprar el billete del avión 1 o 2 días más tarde. Pero claro, esto encarece mucho el precio del billete porque no lo compras con antelación. La segunda duda es que cuando te vas de vacaciones a otro país, antes de coger el avión de vuelta, también tendrías que hacerte un test. Y claro, ya es algo más de lo que te tienes que preocupar mientras estás de vacaciones, de encontrar un sitio donde te lo puedan hacer justo cuando tú lo necesitas. Y por último, otra solución podría ser la de los test serológicos en los aeropuertos. Son baratos y rápidos, pero a veces no son fiables, ya que si estás en los primeros días de la enfermedad aún no has generado anticuerpos y te saldría un falso negativo. Entonces, bueno, pues te quería preguntar qué solución práctica le ves a este planteamiento. Y por último, pues decirte que me encanta escuchar tus reflexiones acerca de tantos temas tan variados. Un saludo. Efectivamente, Lorena, el test tendría que hacerse 1 o 2 días antes, como mucho, antes de embarcar. Y aún así no garantizarías nada, porque ese día, pues, el pasajero en cuestión pudo contagiarse. Incluso aunque se lo pidieses con 1 hora de antelación, se podría contagiar en la cola del aeropuerto, qué sé yo, mientras se está tomando un café o en el duty free del aeropuerto y te está comprando, pues el de al lado estornuda y ya está. Oye, pues yo podido embarcar en el avión, pero ya estoy contagiado y total, como el periodo asintomático es tan largo, en fin, lo mismo que cuando regreses. Estás ya en destino, no sé, vas, por ejemplo, ¿dónde estás tú? A San Diego, ¿no? O sea, vuelas Madrid-Los Ángeles, llegas a Los Ángeles, perfecto, con tu pasaporte inmunitario, estás sano, pero en el camino de San Diego a Los Ángeles, o de Los Ángeles a San Diego, mejor dicho, pues resulta que te contagia alguien en el autobús. Y a la vuelta, como va, cuando tengas que volver a Madrid 1 semana más tarde, te tienes que sacar allí otro, tienes que ir a Los Ángeles a buscar un sitio en el que te puedan hacer el test de las narices. Es decir, vamos, que simplemente es inhábil, no se puede hacer. Yo no veo solución práctica. ¿Qué me pides? Es decir, más allá de ponerse una mascarilla y cruzar los dedos y ser precavido. Vamos, que la seguridad al 100% no existe. No existe nada en la vida y tampoco en esto. Y si alguien nos está vendiendo seguridad al 100% nos está engañando. Es como el caso del cinturón de seguridad en los automóviles. No te garantiza al 100% que sobrevivas a un accidente de tráfico. Pero bueno, reduce bastante el riesgo de matarte, eso está claro. Lo mismo con el casco en la moto. Bueno, o el propio cinturón de seguridad en el avión. No te va a salvar la vida si el accidente es muy grande, pero está demostrado, vamos, que reduce bastante las heridas si, por ejemplo, hay una descompresión o cosas así. Vamos, tenemos que asumir algo tan elemental, como que la seguridad completa no existe. ¿Sabes? Podemos y debemos tomar precauciones para minorar el riesgo, pero vamos, nunca eliminarlo por completo. Bien, vamos ahora con Borja, que nos habla de la apertura de las fronteras tras la crisis. Hola Fernando, buenos días. A ti y al resto de oyentes. Yo tengo una reflexión sobre la apertura de las fronteras después del confinamiento. Se habla mucho de quién abre las fronteras, qué regiones pueden tener las fronteras abiertas o no, si se puede viajar de un sitio a otro, etcétera. Es algo que me parece importante que lo sepamos. Y claro, es difícil de establecer. Pero, por ejemplo, en Italia, el impacto del coronavirus ha sido muy desigual. Casi todos los contagios, casi todo el brote
descontrolado estaba en el norte de Italia, estaba en Lombardía, en varias ciudades de centro y sur de Lombardía, Bérgamo, Brescia, Piacenza, etcétera, y luego también en Piemonte, un poco en Véneto y tal. Pero el resto de Italia está relativamente libre de coronavirus. Ha habido algunos casos en Cerdeña, en Sicilia muy poco, en casi todo el sur de Italia, Calabria, Campania, etcétera. Ha habido muy poco. Ahora, lo que tienen que hacer esas regiones es bloquearse de las regiones donde todavía está descontrolado. Me parece que tiene sentido. Pero claro, ¿uno de Cerdeña no podría viajar a Baleares? Bueno, pues en teoría, el Cerdeña hay muy pocos casos. Entonces, habría que buscar. Pero bueno, sería como cambiar de un país a otro, que es algo que a estas alturas parece un poco impensable. Entonces, lo que hay que hacer es llegar a tener, por lo menos en la Unión Europea, unos criterios comunes de control de la epidemia, de detección de los casos, de trazabilidad de los casos, para poder permitir que la gente se mueva de unas regiones a otras de la Unión Europea. Algo que supongo que tendremos que esperar bastante. O sea, no en controlar la epidemia, sino en que los gobernantes se pongan de acuerdo en esos criterios. ¿Qué opinas tú o qué opina el resto de los oyentes? Muchas gracias y saludos desde Múnich. Pues mira, Borja, tengo los datos de Italia delante en estos momentos. En Lombardía van ya por 87.000 casos y casi 16.000 muertes. Por cierto, anteayer fue el primer día en el que no hubo muertes en Lombardía, lo cual es una buena noticia. En las primeras 24 horas, en más de 2 meses, en las que no hubo ningún muerto. Pero bueno, que ha habido muchos. Confirmados y oficiales, más de 16.000. Bien, en Basilicata, que está al sur del país, está entre entre la Puglia y Calabria. Solo se han detectado 398 casos y 27 muertes. En Molise, que está al norte de Tarento, es una pequeña región que hay detrás de la Campania, bueno, hay solo 431 casos y 12 muertes. Es decir, que los confinamientos provinciales del norte de Italia funcionaron. Respecto a lo que comentas de criterios comunes en la Unión Europea, pues nada, ve olvidándote, eso ni los hay ni los habrá, por una razón sencilla de entender. A un tipo de Reggio Calabria, por ejemplo, que está al sur, ya al otro lado del estrecho de Messina, donde, bueno, en toda Calabria solo han tenido 96 muertes, toda esa región, y algo más de 1.000 casos. Bueno, pues un tipo de Reggio Calabria llega a Barcelona, ¿viene realmente de Reggio Calabria? ¿O es un milanés que ha hecho escala en Reggio Calabria porque el vuelo Milán-Barcelona está cerrado? Las fronteras deberían reabrirse el mes próximo, al menos dentro de la Unión Europea, porque como decía antes, la seguridad al 100% no existe. Que se tomen las medidas de seguridad oportunas y poco más se puede decir. Ahora, a diferencia de febrero, ya sabemos a lo que nos enfrentamos. Bien, seguimos con Thalía de México. Es mexicana, pero vive en El Paso. El Paso está en Texas, aunque a un paso literalmente de México, porque está en la misma frontera, que nos habla del índice de felicidad que quiere implantar en México Andrés Manuel López Obrador. Celebro enormemente haber descubierto a un periodista como tú, porque disfruto mucho tu forma de comunicar los temas, los añejos y los de actualidad, por supuesto. Te busco porque quisiera escuchar tu opinión sobre la tendencia de los gobiernos a medir los índices de felicidad. Bueno, en medio de una crisis sin precedentes, al menos desde que yo nací, y de un contexto de cero crecimiento económico en México, mi país, el presidente López Obrador anunció hace unos días en una de sus homilías mañaneras que está trabajando en un indicador alterno al PIB para medir la felicidad del pueblo. Particularmente, nada me aleja más de la felicidad que este tipo de declaraciones, porque de verdad me descompone el tiempo al aire del que dispone este señor en los medios de comunicación para dedicarlo a distraer y adoctrinar. Me molesta el nivel de discurso que maneja, pero bueno, independientemente de mi sentir, la respuesta de la opinión pública frente a la posibilidad de medir la felicidad en vez del PIB está, como podrás imaginarte, pues polarizada, ¿no? Los oponentes pensamos que dentro de un panorama económico tan poco favorecedor, pues el PIB no solo evidencia el crecimiento, sino también la incompetencia y el fracaso de las políticas del gobierno en turno. Por otra parte, pues sus simpatizantes apoyan la idea de que hay que tener otros parámetros para medir
si realmente hay bienestar. Ya había venido López Obrador en días pasados sermoneando que hay que dejar de dar importancia a lo material, que mejor hay que enriquecer el espíritu, que si ya tienes un par de zapatos no es necesario que tengas más, que para qué quieres más. Ay, ya tiene días adoctrinando para que el pueblo se vaya acostumbrando y de paso convenciendo que es mejor llenar el espíritu que el estómago. Ya debes de saber que presentó hace unos meses su libro de economía moral, ha propuesto incluso desaparecer el instituto donde se produce la estadística en México. Pero bueno, ya una vez contextualizado todo esto, concretamente quiero pedirte un repaso de las experiencias de la medición de la felicidad en otros países. ¿Qué lectura le das tú a este deseo de los presidentes? ¿Qué resultados ha dado en otros países? ¿Qué tipo de gobiernos son los que acuden a este tipo de mediciones novedosas, por llamarlo de alguna manera? Para mí, yo creo que para afinar o para hacer integral una medición no me parece mal, pero me parece que en un contexto como el de México y encima en medio de una pandemia no es útil ni prioritario que esto ocupe la agenda del presidente. Gracias, Fernando, saludos. Bueno, Talía, desconocía que al final este hombre seguía dando la paliza con ese tema, pero bueno, me pones, me señalas el camino con el dedo y ya me ha obligado a buscar un poquito de información sobre este tema y lo que veo es que Obrador parece que ha confundido México con Bután, que es un paisito minúsculo que está en el Himalaya, entre China y la India. Paisito minúsculo, tanto en tamaño como en habitantes, tiene como 700.000 habitantes. Pues este país desde hace años elabora una cosa llamada Índice de Felicidad Nacional Bruta. Es decir, que los butaneses son pobres, pero a cambio son felices. Esto se le ocurrió hace ya muchos años, 30 o 40 años, al rey de Bután, porque le acusaban de que su pequeño reino era paupérrimo. Y dijo, no, nosotros es cierto, somos pobres en comparación con Estados Unidos o con Europa, pero a cambio somos muy felices. Claro, aquí el problema de la felicidad es que es algo muy subjetivo. Se puede ser pobre y feliz y rico e infeliz. Bueno, recuerda aquella serie mexicana de los años 80, Los ricos también lloran, se llamaba esta serie. En España fue un auténtico éxito cuando yo era niño. Podríamos pensar que la cultura hace a la gente feliz, o a la gente por lo menos más feliz, pero estaríamos en las mismas. Hay gente cultísima y muy desdichada, y viceversa. Ignorantes que llevan una vida plena y que si les preguntas están contentísimos con todo. Luego, no se puede indexar algo como la felicidad por más que el rey de Bután o que López Obrador se empeñen. Otra cosa es que a Obrador le esté dando ahora por madurear. Es decir, puro charlataneo o pseudo-revolucionario. Que le dé por imponer la felicidad por decreto, vamos. El viceministerio para la felicidad suprema del pueblo, que se inventó, se sacó de la manga Maduro hace 7 años... Y bueno, los venezolanos pues los hay de todo, los hay que están felices, los hay que están muy infelices, pero vamos, los que son felices lo son al margen de la existencia de este ministerio, sino por otros asuntos, pues cada uno tendrá sus razones privadas para justificar su felicidad. Muy bien, pues vamos a ir terminando ya, vamos con Pizarro, que nos habla de las caceroladas en España contra el gobierno. Ante unas breves, nimias y sonoras protestas contra la acción gubernamental, el gobierno ha querido sacar rédito de ellas, transformándolas en una expresión de la desconsideración, insolidaridad, desprecio e indignidad de unos ricos molestos por el confinamiento que increpan a un gobierno que denodadamente vela por el conjunto de la población y muy especialmente por los más humildes y necesitados. La realidad plantea que la cosa no va de barrios bien, ni de estar molestos, ni de ser insolidarios, sino de salud, libertad y pobreza. La primera amenazada, la segunda cercenada y la tercera amontonándose. Y mientras continúe la amenaza, el cercenamiento y el amontonamiento, el gobierno va a quedar en evidencia, y no solo en evidencia, sino que además va a quedar en precario. Cacerolear debe ser un desahogo, y seguro que es una acusación, pero su fuerza no radica en su ruido, sino en la ineptitud, torpeza y vileza del acusado. Un gran saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, terminamos la contracrónica de hoy, del lunes 25 de mayo, y os invito a que regreséis por aquí mañana.